Hola, en este video vamos a hablar acerca de tolerancia inmunológica. Tolerancia significa, pues, literalmente, tolerar a una sustancia y no generar una respuesta inmune contra ella. Quizás suena un poco extraño porque en general hablamos de que el sistema inmune responde eliminando una sustancia extraña o antígeno, pero hay sustancias o componentes ante los cuales no debemos responder. Incluidos, por ejemplo, los alimentos, que son cosas externas a nosotros, o componentes propios de nuestro cuerpo, la microbiota, es decir, hay sustancias contra las que no hay que dar una respuesta inmune. Eh, ¿Cómo le vamos a decir, por ejemplo, nosotros a nuestros componentes del sistema inmune contra qué sí está bien responder y contra qué no? Está un poco complicado. Entonces, por ejemplo, cuando ingresa un antígeno eh, extraño, no sé, un microorganismo, sabemos que siempre se desencadena la inmunidad innata, que es inespecífica, activa diferentes mecanismos, pero si queremos dar una respuesta mejorada, se usa la inmunidad adaptativa, que son componentes como los linfocitos B y T, que sabemos que responden de forma específica a lo que está ingresando. Están creados para responder para cada cosa que ingresa. Ahora, ¿cómo surge esta capacidad de que yo tenga células que van a responder para cada diferente antígeno que va a ingresar? Bueno, en los órganos linfoides sabemos que se genera una gran diversidad de linfocitos T y B y cada uno tiene un receptor específico, ya sea un BCR en caso del linfocito B o un TCR en caso del linfocito T. Es decir, nacen diferentes bebés linfocitos y cada bebé linfocito es específico para un antígeno X, Y, Z, alfa o lo que tú gustes. Son millones de opciones, ¿no? Y de hecho se generan al azar esos receptores. Entonces, como se crean al azar, en ocasiones sin querer, se crean receptores que reconocen cosas propias o que reconocen cosas inocuas o componentes inocuos. Es decir, reconocen algo como algún alimento o algo a lo que no debería responder. En el caso de que reconozcan componentes propios, ahí estamos hablando de que si esa célula se sigue desarrollando, se va a conocer como célula autorreactiva. Es decir, es una célula que va a reaccionar contra componentes míos y eso es peligroso. No quiero yo generar una célula que luego vaya a atacar mi hígado o mi riñón, ¿no? Entonces, eso puede desencadenar, si no se controla, la autoinmunidad, es decir, mecanismos donde eh, ya hay, ahora sí, células capaces de desencadenar una respuesta y activar a otras células y componentes para dañar tejidos específicos, ¿no? Lo cual suena bastante peligroso, ¿verdad? Entonces, para evitar todo esto de que se genera todo al azar y que haya algo que se detecte como propio, entonces ahí entra el mecanismo de tolerancia inmunológica. ¿Cómo se da la tolerancia? No es como que les podamos decir a los linfocitos, oye, ¿sabes qué? Eso contra lo que quieres responder es algo mío, ¿verdad? Inténtalo otra vez. No, no, casi nunca va a ocurrir eso. Vamos a ver que hay un ejemplo específico en el que sí, pero en general, lo que se hace cuando un linfocito quiere responder contra algo propio es que lo vas a mandar a muerte celular, ¿sí? Ahora, bueno, ¿qué es la tolerancia inmunológica? Se considera un estado donde no hay respuesta de los linfocitos B y T frente a ese antígeno determinado y esos mecanismos activos de tolerancia pues hay de diferentes tipos y se desencadenan para tolerágenos, es decir, para sustancias que debemos tolerar, que es lo que decía, ¿no? Cosas propias, cosas, por ejemplo, bacterianas, que son de microbiota, por ejemplo, que las necesito que se queden ahí en mi intestino, no matarlas, o contra virus que también están en nuestro cuerpo, como un tipo de virus que se llaman bacteriófagos, que también tenemos en nuestro cuerpo y ante los cuales no debemos responder
o incluso contra otras sustancias que son inocuas y no nos van a dañar. Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo para generar tolerancia? Híjole, va a estar complicado porque tendría que generar una tolerancia específica de antígeno. Es decir, tendría que decirle a cada célula que quiere responder contra algo que esa respuesta contra ese antígeno específico está mal, ¿sí? Que no debe responder a eso. Ahora, esta tolerancia en general se va a dar en órganos generadores de linfocitos o en los órganos ya periféricos donde están trabajando esos linfocitos. Y pues depende con el mecanismo del estado de maduración, ¿no? De cómo se va a encontrar la célula, pues va a ser el tipo de mecanismo que voy a usar. Y lo bueno de la tolerancia es que puede inducirse. Es decir, puedes generar linfocitos tolerantes ante cierta sustancia. De hecho, existe una forma de generar una especie como de vacunas para enseñarle a tu cuerpo a que no responda contra algo a lo que eres alérgico, por ejemplo, ¿no? Existe una serie, por ejemplo, de inyecciones donde te colocan partículas muy, muy pequeñas de, no sé, pelo de gato, por ejemplo, ¿no? Y cada vez van aumentando más la cantidad de esas partículas en inyecciones sucesivas hasta que toleres una cantidad bastante considerable y entonces tu cuerpo le enseñas a no responder hacia al pelo de gato, ¿no? A lo que contenga el pelo de gato. Así que pues puedes inducirte tu tolerancia para no ser alérgico al pelo de gato, por ejemplo, ¿no? Ahora, en general, les decía que la tolerancia se da pues en los órganos ya sea generadores o donde están trabajando los linfocitos ya después. Es decir, puede haber tolerancia central, es decir, en lo que está naciendo y madurando ese linfocito, pues voy a asegurarme de que sea tolerante. O ya trabajando todavía, si encuentro algún linfocito que anda ahí de desobediente, queriendo reconocer cosas, se puede ahí mismo inducir el mecanismo de tolerancia de manera periférica. Entonces, la tolerancia central, por ejemplo, pues se da tanto en linfocitos B como en linfocitos T, ya sea en médula ósea o en timo, y pues se hace mediante algo que es pues una especie de educación, ¿no? Los expones a antígenos y es como si fueran exámenes, ¿no? A ver, ¿vas a responder contra esto? Si es algo propio, espero que no responda. Si es algo, ¿cómo podemos decir? No sé, de riñón, de hígado, espero que no haya una respuesta. Y menos que haya un reconocimiento con mucha, mucha afinidad. Es decir, que lo reconozca e inmediatamente quiera responder, ¿no? Entonces, va a haber ocasiones en que si los expongo y no hay una respuesta clara, entonces esas clonas van a madurar. Pero otras que van a querer reconocer esa sustancia propia, pues las voy a tener que eliminar. No me va a quedar otra opción. Algunas otras que respondan, pero pues sí reconocen ese antígeno propio, pero de forma muy débil, las puedo convertir en células reguladoras. Es decir, las voy a convertir en una especie de policías vigilantes en los órganos periféricos que van a controlar a otras células que van a considerarse ahora sí como autorreactivas, que van a querer responder contra algo propio. Es decir, a estos que querían hacerse como malos, los voy a dejar ahora de policías infiltrados para que vigilen a las demás células, ¿no? En periferia. Ya en los órganos periféricos, pues ahora sí, si veo que se quiere unir a un antígeno propio, pues voy a tener mecanismos como la eliminación directa por apoptosis o los puedo meter a mecanismos, por ejemplo, donde los voy a dejar vivos, pero no van a poder hacer nada, o una célula reguladora los va a controlar para que no respondan, ¿sí? Entonces, hay como dos mecanismos básicos para mantener la tolerancia. A uno se le llama selección negativa y al otro selección positiva. La selección negativa, perdón, es cuando se eliminan linfocitos que reconocen cosas propias, o sea, autoantígenos.
sobre todo cuando lo hacen con gran afinidad. O sea, se unen fuertemente a esa sustancia propia, quieren responder, eso significa que son muy peligrosos y hay que eliminarlos. Esa es la selección negativa. La positiva consiste en, ok, no respondiste contra ese autoantígeno, así que tú vas a madurar. Tú tienes permiso de salir a trabajar porque yo sé que no vas a reconocer nada propio, ¿cierto? Entonces, pues va a depender, va a depender de cómo se comporte ese linfocito, de lo que voy a hacer, ¿no? Como les decía, se puede inducir tolerancia, ya no hablando de cuando nacen los linfocitos, sino que de forma externa se puede inducir tolerancia como una estrategia terapéutica, ¿no? Ya sea, por ejemplo, para las alergias, que es lo que mencionaba, o también se puede inducir tolerancia cuando hay un injerto o un trasplante. O sea, hay formas de decirle al sistema inmune, ¿sabes qué? Esto es algo que debes tolerar, que va a estar aquí un rato, no pasa nada. Y hay diferentes formas de inducir tolerancia. Hay directas, como la que platicaba, ¿no? De doy la sustancia a la cual la persona es alérgica en cantidades pequeñas poco a poco. O también se puede con medicamentos, ¿no? Ayudar a inducir la tolerancia, a que no responda. También hay otras formas, que es la terapia génica. Esa es ya más complicada, pero básicamente se utilizan, por ejemplo, virus modificados que ayudan a insertar ADN para que, no sé, por ejemplo, colocar información para tolerar cierta sustancia en el ADN de nuestra célula, ¿no? De grandes rasgos, es complicado, a lo mejor en un video posterior se los podría explicar, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de la tolerancia tanto de linfocitos T como B. Vamos a hablar primero de la tolerancia central de linfocitos T. Durante el proceso de maduración de los linfocitos T, pues obviamente el linfocito se va pues va a nacer a partir de una célula madre hematopoyética y luego va a comenzar a expresar su TCR, ¿sí? Y luego va a ir pues madurando poco a poco, ¿no? Entonces, cuando están desarrollándose, están madurando, expresan su TCR por primera vez y ahí en ese momento es cuando se genera ese receptor y se genera una especie de hendidura, que es esta porción, por así decirlo, que es la que va a reconocer al antígeno al cual va a ser específico. Y pues va a tener una forma diferente y bueno, aminoácidos diferentes, estructura diferente, para reconocer a cada antígeno X, Y, Z, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando, como se creó al azar, tengo que probar ese TCR, ¿no? Entonces voy a comenzar a hacerle pruebas, a mostrarle antígenos propios y ver si los va a reconocer o no y con qué tanta afinidad los va a reconocer, ¿no? Ahora, es necesario, en cierto punto, que primero sí logremos que el TCR pueda reconocer a una estructura MHC. Nosotros sabemos que cuando se activa un linfocito T, su TCR tiene que reconocer a otra estructura que es el MHC. El MHC es un complejo que va a presentar un antígeno por una célula presentadora de antígenos. Le va a presentar un antígeno al linfocito T y este linfocito T tiene que reconocer ese antígeno. Pero antes, incluso de reconocer cualquier antígeno, hay células que van a retar a los linfocitos T que están madurando solamente para ver si ese linfocito T y ese TCR es capaz de hacer una unión o un reconocimiento con un MHC. Si se puede, si está bien armado, por así decirlo, y lo reconoce, pues entonces el linfocito T va a sobrevivir. Si no recibe estimulación, si no reconoce un MHC, pues significa que de entrada no va a reconocer nada. Entonces, va a vivir 3 días sin recibir estimulación
y si no logra reconocer ese MHC, lo van a pues mandar a apoptosis, ¿no? Así que vamos a tener células que se llaman células epiteliales tímicas medulares, células del timo, que van a presentar, por ejemplo, en el MHC, ciertos antígenos a un linfocito T. Y ahí es cuando pues vamos a probar si van a responder o no a ese antígeno propio. Entonces, ahora, esas células del timo son especiales porque en general, pues no sé, cada órgano tiene diferente función y pues el hígado presenta sus propias sustancias, los riñones tienen sus propias sustancias, pero en cambio en el timo estas células pueden presentar antígenos de diferentes tipos, de cualquier otro tipo de célula del cuerpo. Literalmente te van a poner proteínas de cualquier parte del cuerpo para probarte. A ver, ¿vas a responder ante esto? A ver. Si sí respondes de forma fuerte, te van a mandar a selección negativa. O sea, te van a obligar a que pases a muerte celular programada, a apoptosis, ¿no? Entonces ese linfocito era autorreactivo, así que nos deshacemos de él. Si por algún motivo no respondes, entonces todo bien, no hay problema, ¿no? Ahora, si lo dejas escapar a ese linfocito autorreactivo, luego va a salir y entonces va a detectar a esa sustancia propia, ahora sí en el tejido al cual le pertenece. Si tú le mostraste una proteína de hígado, ¿sí? Y no lo eliminaste, entonces ahora sí va a llegar a hígado a detectar esa sustancia y eso puede desarrollar una enfermedad autoinmune. Entonces es peligroso, ¿no? Entonces, estas células epiteliales tímicas tienen unas estructuras que se llaman aire, que son muy particulares, que son las que les permiten justamente expresar todas las proteínas del cuerpo, una gran variedad, ¿no? Así que bueno, pues si la proteína propia se procesa, se presenta por esa célula del timo y el linfocito se une con gran avidez, se va a apoptosis, ¿no? Esa es la selección negativa. En cambio, si esa proteína propia se presenta, pero se une con baja avidez el linfocito, o sea, como que sí lo reconoce, pero no se activa, no se quiere activar mucho, entonces podemos mantener ese linfocito T, lo preservamos, porque quedamos que a lo mejor se va a convertir en un linfocito policía, en linfocito T regulador. Si ese linfocito de plano no reconoce, por ejemplo, ningún MHC, ni siquiera intenta funcionar su TCR, sabemos que se va a morir porque no va a recibir estimulación del MHC, ¿no? Entonces, la selección positiva consiste en mantener los precursores cuyo TCR sí sirve y que no reconozcan o que reconozcan con baja avidez a ese antígeno, ¿no? Ahora, una vez que pues te aseguraste que el TCR sirve, pues los linfocitos van a expresar ahora unas cadenas extras que son CD8 y CD4. Entonces, en ese momento es cuando se va a decidir qué tipo de linfocito va a ser. Entonces, el linfocito T inmaduro que reconoce algún péptido por un MHC clase 1 se va a convertir en un linfocito CD8 positivo. Si lo que logró, digamos, a lo que logró unirse fue un MHC clase 2, entonces se convierte o se va a quedar únicamente con el CD4. Y si recordaremos de la activación de linfocitos T, los linfocitos T CD8 son los que se consideran linfocitos citotóxicos, o sea, son los linfocitos que se encargan de matar células infectadas, por ejemplo. Mientras que los linfocitos CD4 positivos son los que se llaman, por ejemplo, helper o colaboradores, que son linfocitos que su trabajo más bien es liberar sustancias o citocinas para controlar la respuesta, por ejemplo, a través de anticuerpos, entre otras cosas, ¿no?
son más como de regulación y de comunicación. Son menos extremos que los citotóxicos, ¿sí? Entonces, pues en el timo básicamente hay que probar muchas cosas, ¿no? Hay que probar si funciona el receptor, el TCR a través de un MHC. Hay que ver pues con cuál de los otros receptores se va a quedar al final, si con CD4 o con CD8, y si hay una respuesta extrema, pues hay que mandarlos a apoptosis, ¿no? Ahora, decíamos que algunas de las células que sobrevivan a esos retos los vamos a convertir en linfocitos reguladores, linfocitos que van a irse a los órganos periféricos a controlar a otras células para detener una respuesta inmune o para detener a una respuesta autorreactiva. Entonces, lo bueno que tenemos, pues, en teoría, estos mecanismos que nos van a proteger ahí en timo para que no salgan células que puedan detectar cosas propias, ¿no? Lo cual, pues, suena maravilloso, pero aún así va a haber ocasiones en las que se me va a escapar algún linfocito autorreactivo. Y ahí sí voy a estar en problemas, pero por eso tengo la tolerancia periférica. Ahora, no lo dije aquí, por cierto, pero ya tomando en cuenta estos, digamos, mecanismos, de los linfocitos que se prueban para ver si van a salir a trabajar ahora sí en los órganos periféricos, aproximadamente el 95% muere por apoptosis. Es como si estuvieras en un salón de 100 personas y 95 reprueban un examen y lo sacan de la carrera, por ejemplo. Sería muy agresivo, ¿no? Acá no lo sacan de la carrera, literalmente los mandan a muerte celular. Entonces solamente el 5% logra superar los retos de la educación en timo. Y entre esos, pues tenemos los linfocitos T que van a ser ya sea CD4 o CD8, y tenemos los que se van a convertir en reguladores que van a ser de tipo CD4, por cierto. Entonces, pues 5% la verdad es que está muy, muy bajito, pero pues en parte tiene que ver con el azar, con que estoy generando receptores al azar. Entonces, pues al probarlos, pues muchos no funcionan bien o reconocen cosas propias, ¿no? Tolerancia periférica, entonces. Vamos a poner que, dice aquí que, como decíamos, menos del 10% logra salir ahora sí de timo. Vamos a poner que se me escapa un linfocito que reconoce algo propio, ¿no? Por suerte, en periferia, ya que están trabajando, todavía tengo mecanismos para deshacerme de esos linfocitos antes de que causen daño. Estos linfocitos que logran salir de timo se les llama linfocitos T no estimulados o vírgenes, es decir, nunca se han encontrado con un antígeno. También se les llama en inglés naive, ¿no? Entonces, si alguna vez han visto esta serie que se llama Cells at Work o Hataraku Saibo, en esta serie, en este anime, básicamente hay un linfocito que se llama naive, que es este que está aquí, y como nunca se ha encontrado un antígeno, pues tiene terror de observar antígenos, ¿no? Pero necesitan encontrarse con los antígenos para poder convertirse en linfocitos efectores y dar una respuesta, ¿no? Ahora sí, contra lo que voy a responder es un virus, como aquí en la imagen, pues todo bien, se convierten en linfocitos efectores. Pero si es un linfocito que va a responder contra algo propio, ahí tengo mecanismos para bloquearlo y que no vaya a responder. Tengo, por ejemplo, mecanismos ignorancia clonal, anergia, de lesión clonal o supresión. Tengo de varias opciones, ¿no? Ahora, ¿qué es cada uno de estos? Ignorancia clonal, por ejemplo. La ignorancia clonal significa literalmente que un linfocito es ignorante ante el antígeno, digamos, o autoantígeno ante el cual es específico. O sea, imaginemos que se me escapó un linfocito y va a reconocer alguna proteína de, aunque estará bien, por ejemplo, alguna proteína que tenga que ver con eh, algo que esté dentro de
no sé, un órgano, por ejemplo, que esté protegido por una barrera anatómica o dentro del líquido que está en el ojo, por ejemplo, eh, no sé, alguna estructura que está protegida por una barrera, ¿no? Entonces, ese linfocito reconoce a un autoantígeno, pero no puede acceder a él. Entonces, como hay una barrera entre el autoantígeno y ese linfocito, pues nunca va a responder aunque sea específico a esa sustancia propia. Entonces, en ese caso, pues es ignorante y no va a haber una respuesta. Y se puede dar, por ejemplo, también porque a lo mejor es específico ante un autoantígeno que está en cantidad muy baja o que se presenta, por ejemplo, en células que no tienen MHC, que también hay pocas, pero hay, o que no hay suficientes células T en ese lugar para dar una respuesta hacia ese antígeno propio, o no hay una coestimulación. Es decir, no está el ambiente adecuado para que yo responda contra ese antígeno propio, así que lo voy a ignorar, literalmente, ¿no? Ahora, la anergia. La anergia, pues básicamente es cuando un linfocito, por ejemplo, reconoce a un antígeno propio que le están presentando, un linfocito virgen, pero entonces, por ejemplo, quien se lo está presentando le muestra un receptor que se llama receptor inhibidor, ¿sí? Una estructura inhibidora. Eso significa que aunque te estoy mostrando algo propio, yo mismo te estoy diciendo, ok, lo reconoces, pero no vayas a responder ante él. Te estoy diciendo que no vas a dar respuesta. Entonces te quedas como en pausa. No mueres, pero te quedas en pausa, entonces te quedas anérgico, ¿sí? Eso pasa, por ejemplo, cuando te presentan un antígeno con una estructura que es el CTLA4. Entonces, en este caso, pues no vas a dar una respuesta, ¿sí? Te presentan este que se llama B7, tú tienes el CTLA4. Eso significa que estas señales que dan esta pareja son inhibidoras y me van a bloquear. No voy a dar una respuesta ante eso, ¿no? También puede pasar, por ejemplo, que reconozco al antígeno con el MHC, pero no hay una señal extra coestimuladora que recordemos, para que un linfocito pueda activarse, requiere señales extras, señales activadoras. Entonces, por ejemplo, aquí que está una respuesta normal, yo reconozco un antígeno y hay señales extras que me verifican que sí debo responder ante eso. Aquí no existen esas señales de coestimulación. Como no hay coestimulación, pues me bloqueo. Es como cuando escucho un chisme de una sola persona, pero no tengo nadie que me esté corroborando el chisme y entonces no tengo forma de saber decir si es real o no, así que mejor no hago nada, mejor no digo nada, mejor no paso el chisme a alguien más porque qué tal si me equivoco, ¿no? Entonces, anergia es pues eso, me quedo en pausa. Me quedo en pausa ya sea porque se dio una señal inhibidora o no hubo una coestimulación, ¿no? Sí, por ejemplo, pues quise responder ante un autoantígeno y quise responder de forma muy fuerte, entonces a veces no les va a quedar otra opción más que mandarme apoptosis, que es la de lesión clonal, que se llama muerte celular inducida por activación. Es decir, me activo, pero hay una activación repetida, o sea, estoy detectando ese antígeno propio, por ejemplo, una y otra vez y eso es sospechoso, me indica que hay demasiada de esa sustancia como para que sea algo extraño. Si hay mucha, es muy probable que sea algo propio. Ahora, claro que hay otras formas, pues, de saber que requiere, pues, eh, digamos que sí haya una de lesión clonal. Entre esas cosas, pues, que haya la expresión
de dos estructuras, una que se llama Fas y otra que se llama Fas ligando, que básicamente estas las expresan los linfocitos cuando se van a mandar a apoptosis, ¿no? Entonces, por ejemplo, el linfocito que quiso responder contra algo va a activar la expresión de esta sustancia que se llama Fas, ¿sí? Y cuando detecte a un Fas ligando, a una estructura unida que se une a Fas, entonces ese linfocito va a generar una serie de sustancias que se van a ir activando, incluidas algunas que se llaman caspasas, y esas dan señales de muerte de la célula. Es una muerte controlada, no es como que vaya a explotar, sino que la célula como que se va a desintegrar lentamente. ¿Ok? Eh, y bueno, pues esto pasa, por ejemplo, cuando hay autoantígenos en un tejido periférico, la célula T autorreactiva se quiere activar y entonces hay expresión de Fas y Fas ligando y entonces se induce a la muerte celular, ¿no? Pues suena cruel, pero es una forma fácil de deshacerse de las células autorreactivas, ¿no? Mejor la elimino y así no me va a dar problemas. Por último, tengo la supresión, que es la supresión ocurre cuando voy a dar una señal a un linfocito autorreactivo para que no responda, pero lo voy a hacer a través de un factor externo. Es decir, voy a hacerlo con citocinas, linfocitos u otras células que van a frenar la respuesta autorreactiva. Clásicos de supresión son los linfocitos T reguladores o Treg. Estos linfocitos generan sustancias que, por ejemplo, bloquean a otras células como el TGF-beta, ¿sí? Entre otras señales. De hecho, también son capaces de inducir apoptosis a través de unas sustancias que se llaman granzimas. Entonces, tiene varias formas de hacer regulación de célula autorreactiva, pero la supresión específicamente es, por ejemplo, a través de la señal de TGF-beta, por ejemplo, o de algunas sustancias como interleucina 10, que se considera una sustancia mensajera de control, como para frenar a los linfocitos una vez que ya acabaste con una sustancia quizás sí externa que ingresó, pero que ya la respuesta eh, ya no requieres continuar con la respuesta porque ya acabaste con el microorganismo, entonces tienes que frenar a esos linfocitos. Ahí entraría la supresión, ¿no? Incluida a linfocitos T autorreactivos, claro. Entonces, pues tengo varias opciones. Tengo desde las opciones muy crueles como la apoptosis, o puedo suprimirlos, puedo, por ejemplo, decíamos, mandarlos a anergia o definitivamente que ignoren al autoantígeno, ¿no? Entonces, bueno, con esto se supone que entre tolerancia central y periférica de linfocitos T, me aseguro que no va a haber células autorreactivas. Se supone. Sin embargo, hay personas que tienen una mayor tendencia a generar células autorreactivas o tienen problemas ya en sus mecanismos de tolerancia y entonces las células autorreactivas nunca se mandan a apoptosis o no se pueden suprimir o no se pueden mandar a anergia. Ahí es cuando se pierde la tolerancia. Vamos a hablar entonces ahora de tolerancia central y periférica de linfocitos B, porque los mecanismos en general se parecen, pero en linfocitos B tenemos algunas opciones diferentes, ¿no? Sabemos que los linfocitos B son los linfocitos encargados luego de desarrollarse en células plasmáticas que son capaces de producir anticuerpos, que son estas estructuras proteicas capaces de pegarse, por ejemplo, a una bacteria y recubrirla para diferentes cosas, ya sea para que la bloqueemos o para que sea más deliciosa, por ejemplo, para los fagocitos. Entonces, pues los anticuerpos son muy poderosos, así que los linfocitos B tienen una alta capacidad de controlar una respuesta inmune y determinarla. Por lo tanto, como son muy poderosos, tienen ciertos mecanismos muy específicos para
que no vayan a convertirse en células plasmáticas productoras de anticuerpos contra algo propio. Eso sería muy peligroso, ¿no? Eso no lo queremos. Entonces, ya sea que quiero generar tolerancia para que no respondan a antígenos proteicos y por lo tanto no generen anticuerpos propios, como que también no respondan contra cosas propias que sean de tipo polisacáridos o lípidos. O sea, la tolerancia de linfocitos B me permite no responder contra cosas propias ni proteicas, ni lipídicas, ni polisacáridos. Acuérdense que los linfocitos B tienen la capacidad de activarse de forma T dependiente o T independiente. Es decir, pueden activarse con estructuras proteicas, como los linfocitos T, pero también se pueden activar reconociendo cosas no proteicas. Así que hay el riesgo de que respondan contra lípidos míos o contra azúcares que están en mi cuerpo y no queremos eso. ¿Qué determina lo que le va a pasar a un linfocito B autorreactivo? Pues primero, o sea, ¿qué tanto respondes ante ese autoantígeno? Es decir, por ejemplo, respondiste con mucha afinidad hacia ese autoantígeno, porque si es mucha afinidad, es como en los linfocitos T, vas a tener que acabar con ese linfocito, lo vas a mandar a apoptosis, ¿no? Si es menor afinidad, hay formas de hacer otras cosas, ahorita veremos. Y también depende de la naturaleza y concentración del autoantígeno en médula ósea. Entonces, por ejemplo, hay autoantígenos que son multivalentes, es decir, son, no sé, por ejemplo, polímeros como el ADN, que en ese caso, si quiere detectar ADN, pues en general los linfocitos B pueden activarse reconociendo polímeros, es decir, estructuras repetidas. Y si es ADN, pues se pueden activar más fácil. Así que si un linfocito B reconoce un antígeno, un autoantígeno multivalente, es más probable que lo manden a apoptosis porque se va a activar con mayor fuerza. ¿Cuáles son los mecanismos que usaríamos entonces en médula ósea si no quiero que haya respuesta de ese linfocito B? Otra vez, dependiendo de qué tanto vas a reconocer, con qué afinidad, con qué, en este caso, avidez vas a reconocer al autoantígeno, vamos a usar mecanismos diferentes, ¿no? Si usas o si reconoces con una avidez alta, tengo dos opciones. Muerte por apoptosis, que es lo que decíamos, ¿verdad? O sea, de plano hay mucho riesgo, mejor la mandamos a de lesión clonal, ¿sí? O la otra opción, estos linfocitos B tienen una segunda oportunidad, es decir, les puede hacer algo que se llama edición al receptor. Este mecanismo no ocurre en los linfocitos T. Consiste en decirle o mandarle señales al linfocito para que exprese una nueva cadena de BCR. Así de, ok, desarrollaste un BCR que reconoce algo propio. Uf, mal hecho, ¿no? Ok, te hago una segunda oportunidad. ¿Qué te parece si rearreglas ese BCR, lo rearmas y lo volvemos a probar? Esto se puede porque el BCR de un linfocito B es un anticuerpo. Y como sabemos, los linfocitos B pueden cambiar de tipo de anticuerpo que pueden generar. Entonces, como tienen unas sustancias que se llaman RAG1 y RAG2, pues les podemos dar la oportunidad de que vuelvan a regenerar su anticuerpo del BCR. Adquieren una nueva especificidad porque esto se rearma completamente y a lo mejor ya no son autorreactivas. Ah, perfecto, pasaron el examen. Entonces, con la segunda oportunidad fue suficiente, ¿no? Ahora, si reconocen un autoantígeno con avidez baja, ¿verdad? Así como que los puedo mandar a anergia. Así de, ok, no te voy a mandar a apoptosis, pero no te voy a dejar responder. Te vas a quedar en anergia, nada más.
y vas a quedar en pausa, no vas a poder hacer nada, ¿no? Entonces, un porcentaje igual, bajo, es el que realmente va a poder ser una célula no autorreactiva, una célula linfocito B inmaduro capaz de trabajar en la periferia, ¿no? Aún así, otra vez, por si acaso, tengo mecanismos de periferia. ¿Cuáles son? Pues básicamente se parecen mucho a los del linfocito T. Tengo la anergia en caso de que se me haya escapado un linfocito B que quiso responder contra algo propio, pues lo mando a anergia, ¿no? Por ejemplo, tengo un linfocito B aquí que reconoce una sustancia propia con su, aquí está, BCR, y lo puedo mandar a anergia. Aquí está, una anergia. Entonces se queda así como que en pausa, ¿sí? Es incapaz de responder al antígeno. O, por ejemplo, si lo hace como reconocimiento con mucha fuerza, entonces entro a muerte, a delesión clonal por apoptosis. Entonces, otra vez, dependiendo de qué tanta avidez reconoces, baja avidez, te mando a anergia. Alta avidez, te mando a delesión clonal, ¿no? Hay una tercera opción que es la exclusión folicular. Eso pasa, por ejemplo, cuando das una respuesta fuerte. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a inducir al linfocito a perder la capacidad de migrar a un folículo linfático. Normalmente los linfocitos cuando se activan se tienen que mover, por ejemplo, en el vaso o en el ganglio linfático entre diferentes regiones, ¿no? Tienen que entrar, por ejemplo, a los centros germinales. Entonces, les quito la capacidad de migrar hacia los lugares donde se van a dar señales para su activación, diferenciación y luego generación de anticuerpos. Entonces, es como si le cerrara la puerta. Así que ya no se van a generar anticuerpos contra esos autoantígenos. O sea, los excluyo de lograr diferenciarse a célula plasmática y poder generar anticuerpos, ¿no? O, de la otra opción, los excluyo de generar células de memoria contra ese autoantígeno, ¿no? Así que tengo varias opciones, si se fijan, en linfocitos B que son diferentes a los T, ¿no? Quedamos que en central el mecanismo diferente es la edición al receptor, que es esa segunda oportunidad de generar un receptor, y en periferia la exclusión folicular, es decir, te dejo vivo, pero no vas a poder entrar a transformarte ni nada. Pierdes sus estructuras, receptores que te van a permitir ingresar o que te permitían ingresar, ya no te lo van a permitir, ¿no? Y bueno, esto sería todo. La verdad es que los mecanismos de tolerancia se supone que nos protegerían de responder contra algo propio. Tengo muchos puntos donde va a haber ese control para que no haya respuesta contra algo propio. Lo malo es que a veces esos puntos, decíamos, fallan, ¿sí? O las células capaces de suprimir fallan, las células reguladoras no pueden funcionar. En esos casos se pierde la tolerancia y a la pérdida de tolerancia se van a desarrollar diferentes procesos como por ejemplo la autoinmunidad. También dentro de la pérdida de tolerancia se incluye por ejemplo los mecanismos de hipersensibilidad como las alergias. Entonces pues espero yo en otro video hablarles un poco acerca de los mecanismos de hipersensibilidad y autoinmunidad, para que sepamos pues qué pasa si estos mecanismos de control fallan, ¿no? Bueno, pues entonces me despido, muchas gracias por su atención y pues un saludo a todos.